Entonces, he dicho que de cualquier perspectiva, sea académica o organizacional, una de las actividades que más se emprenden, se llevan a cabo en cada uno de esos ámbitos, tiene que ver con lo que es la evaluación de proyectos. No obstante, a pesar de ello, siempre existen algún tipo de discrepancia, porque nunca olviden, esto tiene que ver lo siguiente, que para efectos de evaluar un proyecto de inversión, usted lo hace ex ante. ¿Qué significa eso? Que tiene que hacer un análisis proyectivo o prospectivo. Significa un análisis para tratar de leer cuál va a ser el comportamiento futuro de determinadas variables. Y en eso podemos cometer sesgos. ¿Qué índole? ¿Y por qué? Por el tratamiento y el uso o percepción de todo lo que tenga que ver con incertidumbre o el riesgo asociado a las distintas partidas de ese análisis proyectivo. ¿Hay dudas? ¿Entienden lo que digo? Cuando yo evalúo un proyecto, por ejemplo, tengo que estimar la venta, la demanda potente o potencial en un mercado. Sobre la base de ello, yo decir cuántas unidades voy a vender y a qué precio. Pero resulta que ese es un análisis que se hace ex ante. Nada asegura que se deban cumplir dichas expectativas. De no ser así, vamos a tener diferencias con lo que hemos predicho. ¿Hay dudas? No, ninguna. Entonces lean la lámina, la deben haber leído, pero échenle una ley. Y aquí queda patente algo. Si viviéramos en un mundo de plena certeza, que todo lo que nosotros creemos ha de ocurrir ex ante de los hechos, se diera en forma cierta, no habría dudas que la determinación del VAN, a los que saben un poquito más, el valor actual neto, que es el descuento de los flujos futuros que originaría el proyecto, de los netos futuros que originaría el proyecto, ese sería el indicador que por definición o por antonomasia debiéramos calcular. ¿Por qué? Porque él daría cuenta del cambio en el nivel de riqueza de la empresa, de la organización. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, No, profe. bueno, ¿y aquí qué es lo que ocurre? Para poder aplicar metodologías tradicionales, significa en el fondo calcular el valor y algún otro indicador de los que conocen, es necesario llevar a cabo tres actividades u operaciones esenciales o fundamentales. Tanto sea por el lado de los bienes y servicios que usted va a proveer en los mercados, como también de todos los recursos que ha de contratar o emplear para la producción de dichos bienes y servicios. El uno nos va a dar cuenta de la corriente de ingresos, lo otro de la corriente de costos. Conocidos los ingresos y los costos imputables a un proyecto, vamos a finalmente poder llegar a evaluar. ¿Cuáles son estas tres acciones que debemos llevar a cabo o emprender? Tiene que ver con lo que es la identificación, la medición y la valoración, sea de los bienes y servicios y de los recursos empleados. ¿Qué significa identificar? Determinar qué bien vamos, por ejemplo, qué bien vamos a producir. Camisas. Listo, lo identifiqué. Para el lado de los costos, para la producción de camisas, seguramente vamos a requerir mano de obra, telares, no sé, una máquina que nos permita cortar, etcétera. Por lo tanto, logro identificar también cuáles son los recursos. ¿Qué significa medir? Medir es ponerle número. ¿Cuántas camisas creemos vamos a producir y vender? Por lo
tanto, cuánto o qué cantidad de recursos de los que mencioné hace un instante hemos de contratar. Finalmente, tenemos que llevar a cabo la etapa de valoración. ¿Qué significa valorar? Conociendo los precios, ya sea de los bienes o servicios y de los factores productivos, podemos llegar a determinar tanto la corriente de ingresos como la de costos. ¿Hay dudas? Niños, 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 ¿me escuchan o no? No, profe, ninguna duda. Ya. Lean la lámina, por favor. ¿A qué juega Claudio Salazar? Entra, sale, entra, sale. Lean la lámina, por favor, y díganme si tienen duda. Y aquí hay que tener claro una cuestión. Si hemos logrado identificar, medir y valorar todas las acciones o actividades que son inherentes al proyecto, vamos a poder construir el perfil. El perfil es nada más que lo que conocen hasta la fecha, un vulgar diagrama de flujo de caja. Es decir, es un estructural en el cual hemos de disponer todo lo que tenga que ver con los ingresos y egresos que origina el proyecto. Dado que usted sabe, no es lo mismo tener 1.000 pesos hoy día que 1.000 pesos en un año más o 1.000 pesos en 2 años más. Por lo tanto, después, cuando seamos capaces de construir algún indicador de eficiencia económica, debemos tener súper claro el valor del dinero. Por otra parte, nunca hay que olvidar, sobre todo para empresas en marcha, que usted tiene que hacer un análisis marginalista. ¿Qué significa un análisis marginalista? Lo que ya hemos dicho en algún minuto, que es la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal. Y entendiendo por marginal, concepto que vieron en matemática, que no es otra cosa que la derivada, es decir, la variación. ¿Qué significa eso? Que usted, en el caso de la empresa en marcha, está evaluando un proceso productivo y, por ejemplo, se da cuenta que tiene la opción de cambiar toda la tecnología a otro proceso, o bien también puede optimizar las actividades del proceso en curso. Por lo tanto, cuando usted compara lo uno versus lo otro, nunca debe dejar de optimizar la situación inicial. Y eso compararlo, por ejemplo, contra lo que significaría el cambio de la tecnología o la medicina. ¿Hay dudas, niños? No, profe, se entiende. No es dejar la cuestión en status quo, como está hasta hoy día. No, hay que ver si se puede mejorar. Si se puede mejorar, eso ya es un proyecto en sí mismo. Por lo tanto, usted compara eso contra el no hacer nada. Y después, eso, que es la situación mejorada, la compara contra una alternativa si es que la tiene. Si fuimos capaces de construir el perfil del proyecto, eso ha de significar que vamos a poder eventualmente definir algunos indicadores de eficiencia económica. Y nunca olviden lo que dijimos hace un tiempito atrás cuando partimos con las clases. Acá, para la definición de los indicadores de eficiencia económica, el patrón, la base de comparación debiera ser el dinero. La cantidad de platita, es decir, es una cuestión monetaria. Cuidado, usted debiera tener claro, lo hemos visto, el de la sociedad o del país. Cuando usted evalúa un proyecto, debe tener
el cuidado de imputar bien todo lo que tenga que ver con él, todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios y los recursos que ha de ocupar el proyecto. ¿Y por qué? Porque puede que eso no solo tenga impacto en una empresa en particular, sino que lo hemos visto con el proyecto Dominga, sino que puede afectar a la sociedad como un todo. En ese caso, al existir externalidades negativas, la gente que va a tener que afrontar o absorber el costo de una mala decisión no va a ser usted como empresa, sino que va a ser un tercero que nada tiene que ver con el proyecto. ¿Hay dudas, jóvenes señoritas? No, al momento. ¿Hay dudas? No, Bien, profe. entonces, y aquí lo último que tenemos que tener claro es diferenciar entre las etapas de preparación o formulación de un proyecto y la etapa de evaluación. Todo lo que tiene que ver con la formulación y preparación es o tiene por gran objetivo la recolección, organización y análisis de toda la información relevante para la decisión que usted pretende tomar. Y en este caso hay que desarrollar distintos estudios, tales como, perdón, ¿hay dudas hasta aquí? La evaluación, la preparación y formulación tiene que ver con el constructo de toda la información relevante que finalmente nos va a permitir evaluar. Y el evaluar significa definir algún indicador de eficiencia económica y calcularlo. Y mediante la aplicación de un cierto criterio, decidir si el proyecto es bueno o malo. ¿Hay dudas, niños? ¿No? ¿Se entiende? Perdón. ¿Qué tipo de estudio hay que hacer? Lo crucial, a menos que usted tenga, que usted se ganó una licitación, una propuesta, y ahí tiene claro todo lo que tiene que ver con el bien que ha de proveer y la cantidad en la cual lo hará. Pero en general, a ver, en el chat me ponen algo. Alguien me pregunta, el Sebastián Berroeta, en el chat. Ese es el calendario que mandó Víctor Olivares. Y efectivamente es después de la semana de receso del veintitanto, finales de noviembre. Pero es una decisión que yo no tomo, sino que a mí me mandó el departamento. Mientras no hayan cambios, yo la asumo por cierto. Ya, perfecto. Es que preguntaba porque es como se supone que una semana de receso, entonces es como irrisorio poner semana de receso y después pero no importa, está bien. No sé, pero eso a mí Sí, no, es un sí, dato, es un entiendo, ¿no? tema, sí, sí, no es un tema de usted, sino un tema No, de más arriba. exactamente, no Sí, lo sí, decido yo. lo entiendo perfectamente. Bien, cuando hacemos el estudio de mercado, exceptuado en casos como el que planteé, lo que tenemos que hacer es tratar de determinar el exceso de demanda o la demanda excedente que existe en un mercado cualquiera. Y en esto, aquí entonces será necesario proyectar o pronosticar la demanda o las ventas en unidades físicas o en lucas, como quiera usted, durante el tiempo en el cual esté vigente el proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que investigar? Hay una serie, dentro del estudio de mercado, hay una serie de submercados, por decirlo así, que se deben estudiar. ¿A quién debe estudiar usted? Obviamente, y que tiene que ver con el concepto del estudio de mercado, lo
prioritario es analizar a los consumidores. ¿Quiénes van a ser los potenciales consumidores de un determinado mercado? Pero también, dependiendo del tipo de organización de mercado, es relevante que usted sea capaz de analizar todo lo que tiene que ver con los competidores. ¿Por qué? Porque si usted entra a un mercado en el cual existen determinada cantidad de empresas que están entregando ese bien y servicio a la población, usted va a competir con ellos. Y ellos, o mismos, pueden ejecutar o arbitrar algún tipo de estrategia que puede afectar al otro. Y eventualmente ese otro también puede tomar estrategias que afectan lo propio. Entiendo, ¿no? Niños, Sí, profe, ¿se entiende? también es relevante todo el análisis de lo que tiene que ver con los distribuidores. ¿Ustedes han tenido algún ramito vinculado con cadena de suministro o logística? Yo los tengo ahora, profesor. Ah, Yo no, bueno, profe, todavía no. ya esto tiene que ver con aquello. Por una parte, y aquí véanlo en el sentido más amplio, no necesariamente o estrictamente en el cómo usted va a dar a conocer su producto, su bien, su servicio dentro de la gente, cómo lo va a hacer llegar a la gente, sino que si lo ven en el sentido más amplio, esto tiene que ver con lo que son los proveedores, que es otro mercado que hay que analizar, también todo lo que es la logística de abastecimiento. ¿A quién le va a comprar? ¿Quiénes son los proveedores? Etcétera. ¿Me entiende? Porque puede que existan distintos proveedores para las cosas, para los factores productivos que usted requiere para producir el bien. Entonces ahí usted tiene que hacer un análisis costo-beneficio una vez más. Hay un proveedor que es más barato, pero es más inoportuno en las entregas, por lo tanto puedo tener venta perdida. Entonces usted tiene que tomar la mejor decisión de cómo provisionarse o aprovisionarse de los factores productivos para la producción de los distintos bienes. También puede ser relevante el análisis del sector externo. ¿Por qué? Porque puede que usted requiera una parte dentro de lo que va a producir, pensemos en un bien, no en un servicio, en un bien, una cosa, algo tangible. Puede que usted requiera una parte que es provista por agentes internacionales, los chinos. Los chinos nos van a proveer de alguna partecita que requiere el producto. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de leer también la información relevante de todo ese sector externo. ¿Por qué? Porque hoy día, en general, y basta que lo veamos en algunas o en determinadas páginas de comercio electrónico, existen miles de empresas en China que producen la misma cosa. Entonces, habría que hacer un pequeño análisis también. Por otra parte, ¿por qué hoy día es relevante el sector externo? Fíjense en en el sector agroalimentario en Chile. Hay una serie de empresas que se dedican a la producción de algún tipo de producto, peras, uvas, etcétera, frutas, que hablan en general, y que no se destinan al mercado nacional, sino que van al mercado internacional. Entonces ellos tienen que saber leer dónde es conveniente la colocación de los determinados productos. Finalmente, hay que hacer todo eso entre el estudio de mercado, que son 5 submercados. Después tiene que analizar toda la parte técnica. Estamos hablando de procesos fabriles, fabricación de algo, procesos manufactureros. Usted tiene que determinar cuáles son las mejores tecnologías para la propuesta que está analizando. Ahí tiene que analizar la tecnología, el orden o el proceso productivo en sí mismo, cuál es el tamaño del proyecto dadas las ventas que está estimando, dónde va a localizar la planta productiva, el estudio de layout, es decir, toda la configuración interna de los procesos productivos y la adopción de factores, etc. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas?
No, profe. Después, estudio organizacional. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que dar cuenta? Bueno, ¿cuál va a ser la estructura orgánica? Relaciones de las personas, los perfiles de los cargos y las relaciones de dependencia que se han de dar entre los distintos colaboradores de la empresa para cumplir con los objetivos que se tienen previstos con la implementación del proyecto. Este es el análisis de personas, balance de mano de obra. ¿Hay dudas? Niños, No. No. lean la lámina y la... Después, el estudio legal. Esto tiene que ver con el análisis de un tipo de restricciones o limitaciones que existan para la producción de los distintos bienes y servicios, ya sea por el bien en sí mismo o por los procesos productivos. Todo lo que tenga que ver con contaminación, desechos industriales, aguas servidas, etcétera. Adicionalmente, ¿cuál va a ser, debe determinar usted, cuál va a ser la estructura que mejor se adecua dadas las características del proyecto? Y ahí tiene que decir si va a ser una sociedad por acciones, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, etc. Más o menos tiene que analizar. Finalmente, llegar al estudio financiero. Y en ese estudio financiero es donde entra a tallar lo que es el concepto de la evaluación propiamente tal de un. Y para eso se debe determinar la mínima atractiva de retorno, el concepto que ya hemos ocupado en algunos ejercicios anteriores, la TMAR, o la tasa de corte del inversionista, o la tasa de interés a la cual va a descontar los flujos para determinar si el proyecto es bueno. Y nunca olviden que ese concepto, en términos económicos, de tasa mínima atractiva de retorno, tiene que ver con el concepto de costo alternativo o costo de oportunidad del dinero. ¿Hay dudas? Niños, niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien, entonces, si logramos llegar a esa quinta etapa, que es el estudio financiero, lo que tenemos que hacer entonces, mediante la definición de algún indicador de eficiencia económica, es tratar de determinar si el proyecto es bueno. Y aquí, lo que tenemos que hacer es evaluar el proyecto desde dos perspectivas. Una que es considerando o considerando lo que se conoce con el nombre de proyecto puro. ¿Qué significa situarse en esa concepción? No es otra que asumir que todos los fondos que se requieren para invertir en el proyecto se tienen, se poseen. Si es que evaluado en esa condición el proyecto nos da bueno, si evaluado en esa condición el proyecto nos da bueno, ahí recién lo que tenemos que analizar, bueno, no es verdad que tengo el total de plata que se requiere para el proyecto, pero como yo que era bueno, recién ahí veo cómo financiar. El proyecto está bien formulado, bien preparado y bien evaluado, una tasa mínima atractiva de retorno razonable, que se adecue a lo que está ocurriendo en los distintos mercados, va a pasar que ese proyecto debiera contar con financiamiento. No tiene el total.
¿Hay dudas? No, profesor. ¿Hay dudas? Esto último, el último párrafo es importante, ¿ya? Porque hay una cuestión que no se debiera confundir. Pero eso les va a quedar patente o claro cuando ya empecemos a hacer ejercicio. Pero hay que tener cuidado con eso. Puede ocurrir que un proyecto sea estrictamente bueno por la condición de financiamiento, siendo, no obstante, ser malo desde la perspectiva económica. Hay que tener cuidado con eso. ¿Me entienden esa idea? Me voy a jugar al conocimiento previo que traen. ¿Han escuchado hablar de la TIR? ¿De la TIR? ¿Sí? Sí. Más o menos, ¿me puedes aventurar qué es lo que es? Un tentativo, tírate. La TIR era la tasa, una cierta tasa de rentabilidad que tenía que tener una inversión. Listo. Muy Y bien, muy bien, muy bien. ¿Me sigue hasta ahí? La definición que diste está muy buena. Listo. Miren. Entonces, pongamos que la TIR del proyecto, uno de los indicadores que vamos a enseñar y calcular, es el 10% anual. ¿Ya? Que la tasa mínima atractiva de retorno, la tasa que exige la empresa inversora, es de un 14% anual. ¿Ya? Usted, para meterse en este proyecto, le exige un 14%, pero resulta que la TIR es del 10%. ¿Me siguen hasta ahí? No, voy a cambiar un número, hacerlo un tanto más crítico para que quizás lo logre entender mejor. Un 11%. Usted quiere evaluar cualquier propuesta de inversión al 11%. Pero resulta que la TIR del proyecto le da un 10%. No es necesario que lo entiendan, pero para los que saben un poquito más, evaluado si el proyecto es bien comportado, en este caso, el VAN, el VPN, el valor actual neto, va a ser menor que 0. Eso significa que el proyecto no es bueno. El proyecto, desde la óptica económica, no es bueno. Pero resulta que usted no tiene ni uno de invertir en el proyecto, hay que invertir 100 pesos. Entonces se lo sale a conseguir al banco. Como es un proyecto novedoso, interesante, hay un banco que está fomentando las inversiones en proyectos innovativos y le presta la platita, voy a exagerar, aquí estoy haciendo ficción, la tasa de interés a la cual le va a prestar el banco la plata es el 1%. No. Claramente, si ustedes llevan esto hoy día a la realidad, los bancos están prestando esta tasa, ¿creen ustedes, o a tasas mayores? No, claro que no. Entonces, ¿qué pasaría? Yo evalúo el proyecto ahora desde la óptica del financiamiento. Va a pasar que el VAN va a ser positivo. Al evaluar con esta condición de financiamiento, que me consigo los 100 pesos al 1% anual, va a ocurrir que el VAN va a terminar siendo positivo. Y yo podría leer o inferir que el proyecto es bueno. Cuidado, el proyecto por sí solo es malo. Lo que ocurre es que la condición de financiamiento es tan favorable
que percibo que el proyecto es bueno, siendo que no lo es. Este proyecto, esta numérica, no se debiera implementar. ¿De qué debiera tratar de hacer usted? Conseguirse la plata en el banco, eventualmente, a este costo de oportunidad del dinero, al 1% anual, y derivarlo a aquella actividad alternativa que le está redituando el 11. Va a ganar mucho más plata. ¿Entienden la idea? Después le va a quedar claro con los ejercicios. ¿Hay dudas? No. Aquí estamos redundando un poquito en lo mismo, entonces, por favor, les voy a pedir que lean. Y les explico sobre todo lo último, pero lo primero también. Pero el primer párrafo tiene que ver con lo que acabo de hacer. Y este concepto que estamos diciendo aquí, que comparamos un proyecto contra otro, es lo que hemos dicho hace un ratito como el análisis marginalista. Siempre, no siempre las decisiones son blanco-negro, vida o muerte, sino que hacemos un análisis marginalista o incremental. Recuerde que el marginal significa la derivada, y la derivada, ¿qué es lo que es? La variación. Entonces usted siempre está comparando dos situaciones. Cuando usted tiene un solo proyecto y no lo compara contra otro, lo que termina haciendo es compararlo contra el mercado capital, que es lo que he manifestado en el de hace un ratito, con los numeritos que... La última parte tiene que ver con la concepción, con la crítica que hicimos hace un rato, en términos de la adscripción o la introducción del concepto de incertidumbre. Es relevante que eventualmente usted puede hacer un análisis de escenario o un análisis de sensibilidad. ¿Y qué significa eso? Colocarse en una serie de escenarios en el cual hace variar las variables cruciales o que definen el proyecto y que son más significativas o representativas, y empieza a ver cómo se comporta el proyecto, si sigue siendo bueno, si cambia de bueno a malo o al revés, de malo a bueno, etc. Eso tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de análisis de sensibilidad. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, No. ¿seguros? Ojo, conceptualmente no es difícil de entender esto. Bueno, y esta es la conclusión. Antiguamente, o todavía alguna gente puede llegar a cometer errores de interpretación. ¿Qué significa esto? Es lo siguiente: usted evaluó el proyecto ex ante de implementarlo. Lo implementó, comenzó a operarlo. Y ahí va a ocurrir que se cumplan o no se cumplan las expectativas que usted manifestó. ¿Y qué significa eso? Que no basta que el proyecto hoy día nos dio bueno y por lo tanto resultó conveniente el implementarlo. Usted tiene que estar frecuentemente y de manera sistemática verificando el movimiento o lo que está ocurriendo en el ambiente, en los distintos mercados. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar viendo qué es lo que está pasando en los distintos mercados e ir reevaluando el proyecto desde una fecha cualquiera en adelante, a pesar de que ya pueden haber transcurrido 3 años de su implementación. Llevamos 3 años en el mercado vendiendo la cosa, pero hoy día las condiciones están cambiando y estamos previendo que de aquí para adelante el proyecto se va a tornar mal. Si así fuese, usted debiera abandonar. Si no, debiera continuar, pero seguir constantemente y sistemáticamente reevaluando. ¿Hay dudas?
ninguna, profesor. O sea, siempre se tiene que estar evaluando el mismo proyecto, aunque se haya hecho una al inicio, se haya dado el proyecto. Sí. Sí. Fíjate, hoy día me refiero en términos figurados, no estricto hoy día 10 de noviembre del 21. Pero velo tiempo atrás, una fuente soa chiquitita te instalaste en la esquina de tu casa. ¿Me sigue? Y resulta que y no tiene delivery, y no piensa hacer delivery. Por lo tanto, era presencial. Y resulta que nos encuarentenaron por 8 meses. ¿Cómo cree usted que le fue a ese tipo de empresa? El proyecto usted lo evaluó el 18, le dio bueno. El 18 ganó platita, el 19 ganó platita, pero el 20 nos encuarentenaron 8 meses, 10 meses, un año, lo que sea, y resulta que usted, ¿cómo creen que le estaría yendo a esa fuente soa? Claro, re mal. Entonces siempre hay que estar evaluando la variabilidad de Es, la externa. es el concepto y la importancia de esto. No basta que cuando lo evaluamos el 2017 el proyecto y lo implementamos el 18 nos dio bueno, fantástico. El 18 incluso vendimos más de lo que habíamos dicho. El 19 también vendimos más de lo que habíamos dicho. Pero resulta que el 20 no vendimos ni uno. El 21 vendimos muy poquito y de aquí para adelante no sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Si se da cuenta que de aquí para adelante el proyecto es malo, tiene que desecharlo. No se obligue a permanecer. Usted dijo, yo voy a tener la fuente SOA hasta el año 2029. Está viendo que hoy día, 2021, de aquí para adelante, el proyecto es malo, liquídelo. Punto. ¿Hay dudas? ¿Y qué significa eso? ¿O qué nos exige? ¿A qué nos obliga? A estar evaluando constantemente los mercados. ¿Hay dudas, No. niños? Niños, ¿hay dudas? Aquí dos definiciones cruciales, léalas y entiéndalas por favor a cabalidad. ¿Tienen dudas? Pregúntenme. Estas dos definiciones son cruciales. ¿Tienen dudas? No. Definición está clara. Ya, con esto hay que tener cuidado. ¿Ah? Mire, estoy en la primera definición. Usted determinó que la gente requiere zapatos, por lo tanto va a producir algún tipo de zapato. ¿Me sigue? Pero resulta que para esto usted requiere unas máquinas y tiene la opción de máquinas alemanas o máquinas chinas. Ojo, con cualquiera de estas dos tecnologías puede producir el mismo zapato, idéntico, pero tienen distinta capacidad productiva, ocupan distinta cantidad de recursos, ocupan distinta cantidad de horas hombre. ¿Me sigue o no? Sí. Por lo tanto, aquí lo que tengo en el fondo, si se dan cuenta, si bien la actividad fabril es única, producir este tipo de zapato, algún tipo de zapato en particular, cuando usted, en vez de ocupar la máquina alemana, optara o decide optar por la china, las actividades van a cambiar. No van a ser las mismas porque ocupa distinta cantidad de recursos, distinta cantidad de materias primas. Por lo tanto, usted allí lo que está diciendo es que este es un otro proyecto,
usted puede evaluar el proyecto producción de zapatos con la máquina alemana, producción de zapatos con la máquina china, y hace un análisis comparativo, que es lo que dice la teoría. ¿Hay dudas? Compara un proyecto contra otro. ¿Hay dudas? No. Denme un segundo, que parece que mandaron un comunicado para una cosa. ¿Hay dudas, niños? Aquí ya estamos repasando lo que hemos dicho, ¿eh? Por favor, lean. Que es lo que ya hemos conversado, pero aquí vamos a redundar un poquito para que por repetición nos quede instalado en el disco duro. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Sí, a mí Diga. no me queda claro. La característica del mercado de capitales es permitir que existan vínculos entre los distintos agentes económicos, aun cuando sea a nivel marginal, pues en el agregado afecta la tasa de interés. Mira, si tú vas a pedir un crédito al banco, ¿tú crees ¿Ya? que vas a afectar la tasa de interés al cual ese banco te ofrece la plata? ¿Qué te dice el juicio? Si necesito la plata, estoy obligado. Ya. a- Si voy yo al mismo banco, a la misma sucursal, y por esa cuestión del destino tenemos el mismo ejecutivo, me va a ofrecer la misma tasa. Ujú. Es que yo me tengo que endeudar. Y vamos todos nosotros, los del curso del lado, los del curso del lado, los del curso del lado, y empezamos a ir todos a conseguirnos plata. ¿Qué cree usted va a ocurrir con el dinero? Se va a tornar más o menos escaso. El dinero disponible en los bancos, a eso me refiero. Ujú. ¿Qué cree va a ocurrir? Claro, se va a hacer más escaso y lo más probable es que el banco, aprovechando la oportunidad, tenga que subir la tasa de interés. Listo, ahí me lo dijiste. Yo, tú, cada uno de nosotros por separado no vamos a afectar las tasas, pero en el agregado, si todos ocurriéramos o concurriéramos a determinado tipo de acción, sí podríamos afectar la tasa de interés. Entiendo, ¿no? Cada uno de manera individual, no. Yo soy una persona normal y corriente, por lo tanto, no tengo grandes patrimonios, por lo tanto, no me van a ofrecer tasas preferentes, me van a ofrecer la tasa de pizarra, punto. Y prejuiciando, asumo que contigo también, puede que esté equivocado, yo no te conozco para poder aventurar un juicio distinto, pero seguramente también tú tampoco de forma individual vas a poder afectar la tasa. Pero en el agregado sí podemos, creamos vínculos. ¿Por qué? Porque las decisiones del colectivo pueden afectar al todo. De manera individual, cada uno por sí solo no. ¿Hay duda? Súper claro. Vuelvan a leerme esto, que es lo que ya dijimos, pero léanlo. Y aquí vamos a hacer el break y vamos a retomar con lo último.
Pero léanlo y lo explico. ¿Ya? Y recuerden, dijimos hay que llevar a cabo 3 grandes operaciones: identificar, medir y valorar. En la etapa de valoración tenemos 2 posibilidades, y eso tiene que ver con las distintas ópticas de la evaluación. Podemos evaluar desde la óptica privada o desde la óptica social. Cuando evaluamos desde la óptica privada, lo que vamos a hacer es valorar los bienes y los recursos a precios de mercado. ¿Ya? En el caso de evaluar desde la óptica social, lo que tenemos que hacer es valorar, ya sean los recursos o los bienes, a la valoración que le da la sociedad como un todo a cada unidad, ya sea del bien o del factor productivo. ¿Y por qué? Porque hay proyectos, tal cual dijimos hace un ratito, que tienen impacto y generan externalidades. Esas externalidades pueden ser positivas o negativas. Desde la óptica social habría que internalizarlas, incluirlas en la evaluación. No obstante, al privado le importa nada esos impactos. ¿Entienden lo que digo, no? ¿Entienden lo que digo? Niños, ¿entienden lo que digo? ¿Qué fueron? ¿O no me escuchan? No, no, sí estamos aquí, profe. ¿Hay dudas? No, pero siento que faltar un poco más de práctica más. No entiendo, ¿qué? Un poco más de repaso nomás, pero sí se entiende la idea, profe. Lo que ocurre es que hay proyectos que debido al bien o al proceso productivo pueden generarle, y lo estoy planteando a priori, como una externalidad negativa. El proceso puede ser contaminante. Tú vas a desechar aguas residuales al alcantarillado público. Y eso va a generar, por ejemplo, malos olores. Tú, como privado, cuando valoras tu producción, te importa un casco que a la gente que vive en el sector aledaño, eso le cause daño por los malos olores. Pero ese daño lo debe afrontar esa gente que vive en la cercanía de tu fábrica. ¿Me entiendo, no? Sí. Ya, eso es lo que hay que concebir. Externalidades, tipo organización de mercado. Ojo, también las externalidades pueden ser positivas. Cuando usted construye una carretera para determinada parte, ¿qué es lo que ocurre, creen ustedes, con el valor de los terrenos aledaños a la carretera? ¿Bajan o suben al ser mejores las vías de comunicación y de transporte? Suben. Suben. Y eso
al MOP, pensemos en el MOP como una cuestión pública, listo, ellos implementaron ese proyecto, pero le están generando un beneficio a la gente que posee los terrenos y que no le fueron expropiados, pero que están en la cercanía o por donde pasa dicha carretera. Y pensemos en el sur, sector agrícola, ¿qué va a ocurrir? La gente que está produciendo algún alimento, choclos, papas, tomates, qué sé yo, para el sur, al mejorar las carreteras, van a poder llegar antes a los mercados. Y eso les va a significar, ustedes creen, beneficio o costo en términos de los precios y las ventas que van a poder hacer. Al mejorar las vías de transporte. ¿Qué creen ustedes va a ocurrir? Ellos se van a tornar más o menos eficientes para hacer llegar los productos a los centros consumidores. Niños, ¿qué fueron o qué? Niños, ¿cómo se? Nadie me contesta, no entiendo. Si usted llega Yo antes, lo si escucho usted súper llega mal. antes con la fruta en los mercados, ¿les va a lograr sacar menor o mayor precio, cree usted? Mayor. Por lo tanto, le genera beneficio o costo a usted como productor agrícola que no tuvo nada que ver con la construcción de la carretera. Beneficios. Listo. Cuando el MOP evalúa el proyecto carretera, eso no lo toma en cuenta. Pero usted va a tener un beneficio. Usted se va a ver beneficiado de ese, en este caso, de esa carretera o de ese otro proyecto del MOP, que lo hizo un tercero. Y usted se está haciendo beneficiado. Esa es una externalidad positiva. Bien, y lo último que aparece aquí entonces es la construcción del perfil del proyecto. El perfil del proyecto, si se dan cuenta, es un vulgar flujo de caja, que es lo que hemos visto, un diagrama de flujo de caja, en el cual aparece el eje temporal 0, 1, 2, 3n y Bn sub 0, Bn sub 1, etcétera. ¿Qué es lo que es Bn? Beneficio neto. ¿Qué es lo que es el beneficio neto? La diferencia entre el ingreso y el costo. Y si usted logró construir el perfil, toda la información relevante y pertinente e imputable al proyecto está contenida. Por lo tanto, podemos concluir que el perfil es inclusivo de toda la información del proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Hacemos el recreíto. Acuérdenme, ¿qué hice? Me equivoqué. Acuérdese ponerle pausa a la grabación. Sí, sí, eso es lo que traté de hacer, pero me equivoqué.
Bien, les pido por favor que lean esta lámina y díganme si tienen dudas. Según lo que hemos ya conversado. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Entonces, resumen y formulación matemática del proyecto. Recuerden que el objetivo poder evaluar es que seamos capaces de construir el perfil. El perfil, ¿qué es lo que estoy describiendo aquí? Para cada año de vida útil del proyecto y para adelante, de la fecha en la cual usted lo evaluó y de implementarlo, y para adelante, usted tiene que ser capaz de construir tanto la corriente de costos como la corriente de ingresos o beneficios. Cuidado aquí, ¿eh? El concepto de beneficios e ingresos, obviamente. Tal. Beneficio neto es la diferencia entre ingresos y costos. El costo, voy a la expresión, a la ecuación número 1 que tienen hasta allí. El costo en el periodo T, empresa, va a ser la ponderación, que es la valoración a la larga, de cada una de las cantidades contratadas del insumo J en el periodo T, ponderada, multiplicada por el precio de dicho insumo en ese mismo periodo. ¿Hay dudas? Estamos contratando mano de obra, tecnología, cuero, para la producción de zapatos, cuero, clavos, etcétera. Estamos multiplicando la cantidad contratada o comprada de cuero al precio del cuero en ese periodo, la cantidad de clavos por el precio de los clavos en el periodo, la cantidad de mano de obra por el salario o el sueldo que le estoy pagando a cada uno de los colaboradores. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Por otro lado, la corriente de ingresos, la ecuación 2, el beneficio en el periodo T-ésimo, va a ser la ponderación de los precios de cada uno de los bienes en ese periodo por la cantidad producida y vendida de ese bien, de cada uno de esos bienes. Los zapatos color café, número 43, la cantidad vendida de ese tipo de zapatos, más el zapato negro de número 37 por la cantidad de zapatos vendidos del número 37 y color negro. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? Niños. Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, no hay señoritas hoy día en clase. No, profe. Y finalmente, el beneficio neto en el periodo T, ¿qué es lo que es? La diferencia entre la corriente de ingresos del periodo T menos la corriente de costos de ese mismo periodo, que es lo que Profe, tenemos en la expresión número 3. profe, la expresión número 3 no se logra apreciar en... No sé si Déjenme, seré solamente yo. no, puede que más de alguien, deme un cacho. Ya, profe. ¿Ahí alcanzas a verlo bien o no? Sí, profe, ahí se ve perfecto. Muchas gracias.
¿Hay dudas hasta aquí? Niños, ¿hay dudas? Ya. Bueno, por lo tanto, aquí, entonces, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Plantear, tentar algún indicador de eficiencia, que lo vamos a definir por ahora. Ojo, a los que más saben o han escuchado, el que estoy escribiendo aquí no es otra cosa que el VAN. Pero lo voy a llamar por ahora, mientras no los definamos, en alguna clase posterior, el valor de los beneficios netos. VBN, valor beneficios netos. ¿Qué es lo que es? Es la ponderación del beneficio neto de cada periodo, desde el periodo 0 hasta el periodo décimo, hasta el último periodo, multiplicado por un coeficiente V sub t. Ese V sub t, que aquí suena como lejano, usted lo conoce. No es otra cosa que 1 partido por 1 más i elevado a t. Con t de 1 a t, desde t igual 0 hasta t igual t grande. Estos son los periodos. ¿Y qué es lo que es esto? No sé si se acuerda de las clases de matemática financiera, este es el factor de descuento. Que usted tiene esta disposición temporal de flujo. Lo que tiene que hacer para tomar la decisión hoy día es llevar todos los valores a tiempo cero. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, ese término, ese coeficiente V sub t, es nada más que el factor de descuento. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con las anualidades, con los distintos flujos? ¿Se acuerdan o no? Cuando los descontábamos, cuando los llevábamos a valor presente. Eso es lo que estamos diciendo. Llevamos todo a valor presente. ¿Hay dudas, niños? Por ejemplo, si la tasa de interés fuese el 10%, ¿qué nos quedaría? Lo siguiente, según esos flujos que estoy poniendo ahí. El valor de los beneficios netos será igual a 100 más 1200 partido por 1,1 elevado a 1 más 130 por 1,1 elevado a 2 más 50 por 1,1 elevado a 3. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Voy a ahorrar. Entonces, definido este indicador, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar o describir algún criterio de decisión. Y esto que tenemos aquí, el criterio tentativo, es el criterio de decisión. ¿Se da cuenta? Este número, que a la larga proviene, me voy a volver un instante, proviene de esta diferencia, nunca olviden aquello. El valor de los beneficios en algún periodo T, la ecuación 3, es la diferencia entre los ingresos. No me deja tomar el lápiz. Este es el ingreso en el periodo T, este es el costo en el periodo T. Por lo tanto, el beneficio neto es la diferencia. Esta diferencia, este resultado, ¿cómo puede ser? ¿Positivo o negativo? Les pregunto. ¿Qué valores puede tomar ese resultado? ¿Valores positivos, 0 o negativo? Ya, eso puede ser mayor, igual o menor que 0. Bueno, y lo que estamos haciendo en la página que sigue es sumarlos considerando el valor del dinero en el tiempo, llevados todos a valor presente. Por lo tanto, ese resultado, ¿cómo puede ser? Bueno, lo mismo que estamos diciendo. Perdón. Este resultado, ¿cómo puede ser? Positivo, 0 o negativo. Si nos da que el valor de los beneficios netos es mayor que 0, la decisión debiera ser, como decisión última, realizar el proyecto. Porque esto significa entonces que el valor presente de los ingresos, ¿cómo es respecto del valor presente de los costos? ¿Cuál es mayor, creen ustedes?
Participen por niños. Aquí estoy multiplicando por un número. Recuerden, este V sub T es un coeficiente, no le cambia el signo a la diferencia anterior, a la diferencia entre ingreso y costo. No le cambia el signo, cambia la magnitud, pero no el signo. Por lo tanto, si el valor de los beneficios netos es mayor que 0, es porque los ingresos expresados en valor presente son mayores o menores que los costos. Niños. Son mayores, profe. Por lo tanto, el proyecto tú lo verificarías como conveniente o no conveniente. Si los ingresos son mayores, es conveniente. Por lo tanto, la decisión última sería hacer o no hacer el proyecto. A hacer el proyecto. Ya, si te da negativo, ¿qué connota? ¿Qué significa? Que los costos son más altos que los ingresos. Ya, pero ponle apellido, los costos expresados en valor presente son más altos que los ingresos. Por lo tanto, ¿el proyecto es conveniente o no conveniente? En ese caso no conviene. Y la decisión última sería hacerlo o no hacerlo. No hacer el proyecto. Bien. Y si fuese igual a 0, a priori, ¿cómo nos podríamos declarar? Si fuese igual a 0. Ya por niños. O sea, como dice ahí, profe, indiferente, o sea, da lo Ya, mismo. pero díganmelo, porque esto lo hemos ocupado muchas veces. Sería indiferente. Entonces no se olviden de eso. Ya. Y lo importante aquí entonces es que lo que dijimos hace un rato, que un proyecto bueno, esté bien formulado, bien preparado, siempre va a tener financiamiento. Hay que encontrarlo, pero siempre va a tener financiamiento. Entonces vamos ahora con las distintas fases o etapas en la parte de formulación. Decisiones de inversión en proyectos, cualquiera, no solo tecnológico. Aquí lo que tenemos es el detalle, un pequeño detalle, de cuáles son las distintas etapas por las cuales todo proceso de inversión ha de pasar. Todo nace con la generación y análisis de una idea. En esta parte, lo que ocurre es que se evalúa el proyecto de manera bien tentativa y circunstancial con información muy agregada, con información muy básica. Se describe cuál va a ser el proyecto, cuáles son los bienes y servicios que se van a producir, más o menos con qué cantidad y dotación de recursos debiéramos contar, y hacemos una primera evaluación que es con con información muy general. El proyecto nos da conveniente, en ese primer juicio, pasaremos a la etapa de ejecución. Como gran etapa, esta etapa de generación y análisis de la idea se subdivide en varias fases o etapas más. Varias fases o etapas más. Estudio perfil, estudio prefactibilidad, estudio factibilidad, etcétera, que lo vamos a ver en un diagrama en la lámina que sigue. El proyecto nos dio conveniente en esta parte de generación y análisis de la idea, pasamos a la fase de ejecución. La fase de ejecución es cuando se realiza todo el proyecto de inversión en los distintos
tecnologías, factores productivos que se requieren para poder emprender el proyecto. Pero tiene que ver con todo el proceso de inversión. Aquí se realizan todas las inversiones. Hay que contratar una secretaria, hay que comprar un galpón, hay que comprar tecnología, hay que tener todos los recursos, hay que preocuparnos de todos los recursos que van a dar origen. De ahí, cuando ya el proyecto se bien evaluado, bien formulado, dio que era conveniente, hicimos todo, compramos todo lo que hubiese que comprar, tanto recursos como dotación de mano de obra, estamos dentro del ámbito legal, no hay ningún problema, hacemos una marcha blanca si usted quiere, verificamos que efectivamente el proyecto produce lo que dijimos íbamos a producir y entramos a la fase de operación. El operar es cuando la empresa ya va a producir para la venta de los distintos bienes y servicios, a incurrir en los costos, todo lo que sea. Y finalmente, cual más cual menos, todo proyecto tendrá una fase o etapa de abandono. En esa, ¿qué es lo que hace usted? Pone fin a la vida útil del proyecto, que tiene que ver con esas evaluaciones ex post que hay que ir haciendo, evaluando sistemáticamente el proyecto. Usted liquida los activos que todavía existan en la empresa y se dedica, recupera esas platitas si es que las hay, y se dedica eventualmente a cualquier otra cosa. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Denme una luz, pues, cabro, para seguir o no seguir. No, profe, no hay duda. Esto, tal cual dije, lo podemos desagregar en lo siguiente. Análisis esquemático de las decisiones de inversión. Todo nace con alguna idea. Esa idea puede ser, en términos de su evaluación, factible y vamos a seguir hacia adelante, hacia el estudio de perfil. La podemos rechazar, es una mala idea, o la podemos postergar dado todo lo que está ocurriendo en términos medioambientales. Todas las elecciones, el proceso del estallido social, etcétera, es conveniente que algún tipo de proyecto se decidan postergar, esperar. Pasamos a la etapa de estudio de perfil. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sucesivamente, tanto en el estudio de perfil, prefactibilidad, factibilidad, ir mejorando tanto la calidad como la cantidad de información que dan origen o va a significar el proyecto. Desde esa perspectiva, vamos agregando información a efecto de mejorar la toma de decisión. Y siempre vamos a tener la opción de postergar, seguir hacia adelante o rechazar. Eventualmente, el proyecto quizás no requiere grandes flujos de inversión, gran cantidad de dinero en términos de la inversión en activos, podríamos eventualmente saltar a la fase de diseño y ejecución. Si no, vamos a seguir un análisis sistemático y bien ordenadito y coherente, sistemático, valga la redundancia, en términos de la adscripción o el uso de mejor información en términos de cantidad y de calidad. Si pasamos el estudio de factibilidad y nos dio que el proyecto era conveniente, vamos a estar en toda la fase de diseño, vamos a tener que diseñar los galpones, la disposición de las máquinas, todo lo que tiene que ver con los procesos productivos. Hacemos una marcha blanca, invertimos aquí en los activos, entre diseño y ejecución, empezamos a operar. Y en algún minuto, eventualmente, habrá que tomar la decisión de si seguir o abandonar. Ojo, aquí faltan flechas. Puede que usted, ocurrió, producto del estallido social y la pandemia, una serie de proyectos que ya estaban en operación, se decidieron desechar, producto que de ahí para adelante se tornaron malos. Es lo que decíamos un rato con las evaluaciones ex post. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Eso quiere decir, profe, que el proyecto debe estar en todo su ciclo, digamos, en permanente evaluación. Pero En cualquiera de esas etapas se podría ser correcto. realizado. ¿Tú tienes alguna duda? Que las empresas existentes están en constante evaluación de qué es lo que está ocurriendo con los mercados. Por ejemplo, la normativa legal o las tasas impositivas o lo que quiera. ¿O usted cree que la empresa en la cual usted trabaja
se creó, voy a decir una cifra estúpida, estoy cantinflando, hace 15 años, y dijo que el proyecto iba a durar 30 años, y van a esperar que pasen los otros 15 años, o están evaluando constantemente qué es lo que está ocurriendo con el entorno, creo. No, claro, claro, en ese caso sí, están evaluando constantemente. Sí, ese es el concepto. ¿Hay dudas? No, profe. Finalmente, una pequeña descripción antes de que veamos una diferencia desde, solo considerando efectos directos, desde la óptica privada y social. Aquí hay que, en el apunte tienen un poquito más de detalle de aquello, ¿eh? Y yo estoy dando las grandes ideas, porque yo supongo que sistemáticamente, que tiene que ver con la evaluación ex post, usted está estudiando, está leyendo el material. Entonces, vámonos. Usted puede, recuerde lo que dijimos hace un ratito, que lo vamos a explicitar en un par de láminas más. Usted lo que tiene que hacer es identificar, medir y valorar todo lo que tenga que ver con los beneficios, con los bienes y servicios y con los recursos. Al evaluar los bienes y servicios, va a construir la corriente de ingresos o beneficios. Al valorar todo lo que tiene que ver con los recursos, las materias primas o los insumos, va a determinar la corriente de costos. Si fue capaz de aquello, vamos a caer en lo que tengo en esta matriz, en la celda 33. Recuerde que en un arreglo matricial se lee fila columna. Está en la celda 11, la 12, la 13, la 33, la 21, la 23, y así sucesivamente. Para que seamos capaces o podamos aplicar las metodologías tradicionales de evaluación de proyectos, lo que se nos exige es que seamos capaces tanto de valorar beneficios como los costos. En la celda 33, ahí vamos a poder calcular el VAN, la TIR, etcétera, algún otro indicador. Hay veces que no se puede, porque tenemos falta de información relevante o atingente al proyecto. Cuando ocurren las celdas que están marcadas con XXX, la 1, la 2, perdón, la 11, la 12, la 13, la 21 y la 22, no tenemos nada que hacer. Esos proyectos no podrían ver la luz porque no tenemos noción de nada. Hay otros que son frecuentemente dados más a lo que es la evaluación social de proyectos o proyectos públicos de gran impacto, que pueden aplicar metodologías de impacto o de costo-efectividad. Pero eso más tiene que ver, reitero, con los proyectos ambientales, proyectos de salud, proyectos de educación. En general son proyectos que tienen un muy largo horizonte de planificación, vida útil. Proyecto nutricional, por ejemplo, de entregar cajitas de leche en los consultorios para la gente de bajos recursos, los niñitos de bajos recursos. Usted logra identificar cuáles son los beneficios que va a producir o va a entregar esas cajitas de leche. Las logra medir, conocido el estrato al cual le va a llegar, o el público objetivo puede llegar a cuantificar. Si les voy a entregar 2 cajitas de leche al mes y voy a satisfacer a 10.000 cabros chicos, voy a requerir 20.000 cajas. ¿Las voy a valorar? Sí, porque Purita, Loncoleche o la que sea me vende las cajas de leche a tal valor, los logro valorar. ¿Me sigue hasta ahí o no? Sí, profe. Entonces, tiene que ir determinando aquí. Hay otras veces, en ese caso, un proyecto de nutrición, usted logra identificar los beneficios, sí. Eventualmente los podría llegar a medir, sí. Los podría llegar a evaluar, sí, seguramente. Pero, ojo, el valorar aquí los beneficios va a ser tremendamente difícil. Se nutre mejor a la población. ¿Qué cree usted? Esos infantes, en términos de cuando ya ingresan a la vida escolar, ¿usted cree les debiera ir mejor o peor si están mejor nutridos? En el colegio. Mejor.
Por lo tanto, la posibilidad de que deserten del colegio va a ser mayor o menor. 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 Si desertan menos del colegio, van a tener una mayor o menor cantidad de años de escolaridad. Mayor. Por lo tanto, cuando ingresen al mercado laboral, si es que no continúan en la educación superior, van a poder acceder a mejores o peores rentas. Mejores. Mejores. Pero eso, no sé si sea, y durante la vida útil, y eso no sé si se da cuenta que significaría hacer un análisis temporal desde que el cabro es chiquitito y le damos la leche hasta cuando jubile, 65, 70, 75 años, según lo vayan a cambiar para la nueva cuestión social. Es imposible. Aventurar las rentas que va a tener un individuo durante la vida útil es imposible. Entonces, ¿ahí qué es lo que puede ocurrir? Que nos vamos a centrar estrictamente en metodologías de impacto o de costo-efectividad. Vamos a tratar de mejor nutrir a la población al menor costo posible, aun cuando no sabemos los beneficios que eso va a tener, porque son proyectos de una larga data. Estamos hablando de 60 años, 70 años, lo que sea. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, pero La celda que nos convoca a este curso es la celda 33. Entonces aquí una pequeña digresión entre lo que sería la valoración desde la óptica privada o desde la óptica social. Lo primero que hay que hacer cuando estamos evaluando desde la óptica privada, que es lo que ya dijimos, lo primero es evaluar el proyecto puro. Si el proyecto puro nos da bueno, vamos a ver cómo lo financiamos. Y esa es la evaluación financiera, que tiene que ver con la inclusión de las condiciones del financiamiento. Pero también un proyecto se podría evaluar desde la óptica social. Y para eso lo que se tiene que hacer es valorar todo, tanto recursos eventualmente como los bienes y servicios, a precio social. Para eso tenemos que estar claros en algunos conceptos económicos, que son los que vamos a exponer aquí. ¿Se acuerdan el concepto de... A ver, pregunta más básica. ¿Qué es lo que tengo ahí en el monito, en el gráfico? ¿Recuerdan lo que es? Oferta y demanda. Es decir, ¿qué es lo que estoy tratando de buscar en ese mono? ¿Cómo se conocía ese concepto? el equilibrio, El Punto de equilibrio equilibrio. en un mercado. Listo. ¿Hay dudas? La No, línea roja, ¿qué función es? Recuerden, La de, para que se lleve a cabo una transacción, a lo menos cuántos agentes o sujetos económicos se requieren. A lo menos. Para llevar a cabo una transacción, ¿cuántos sujetos económicos tienen que haber a lo menos? al menos uno gerente y un consumidor. Es decir, ¿cuántos? Dos, al Dos. menos. Listo, ahí están. La función roja, ¿qué representa? La oferta o la demanda. La oferta, El azul. la demanda, Y donde se intersectan, ¿qué es lo que encuentro? el equilibrio del mercado. Listo. ¿Hay dudas ahí? No, profe. ¿Hay dudas? Bien. Y aquí lo que tenemos que recordarnos son algunos conceptos de economía. ¿Se acuerdan el concepto de excedente del consumidor? Niños, si no se acuerdan, no importa, lo explico. Pero díganme. Eso es cuando había más demanda que oferta, ¿cierto? No, es un exceso de demanda. Ah, ese era un exceso, entonces era lo contrario. Hay más oferta y No, menos demanda. no, tampoco. Ese es un exceso de oferta. Entonces no me acuerdo. Ya. El concepto de excedente del consumidor, recuerde, es cuánto más estamos dispuestos a pagar por algo
antes que vernos privados del privilegio de consumirlo. ¿Entiende o no? ¿Entienden o no? Se han dado cuenta que yo fumo, ¿no? Sí. El tabaco que yo compro es el Tennessee natural, que vale 6.290 el paquete. Pesos por unidad, pesos por paquete. ¿Me sigue hasta ahí o no? Este es el Sí, precio. Antes que verme privado de consumir, fumar es un consumo. Yo puede que esté dispuesto a pagar 8 lucas por cada paquete. ¿Me sigue o no? sí, profe. Por lo tanto, el excedente es la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que realmente pago. En este ejemplo, para mí, Rodrigo Esteves, ¿cuánto sería el excedente? $2.290. No, pues ¿cómo estáis restando, vos niño? 1.710. Ah, vale, vale. Ya. ¿Entienden ese concepto, no? El de excedente, a eso me refiero. Sí, sí. Ya. Ojo, ustedes quizás no se han dado cuenta porque no se han puesto a pensarlo, pero más de alguna vez ha querido comprar algo y tiene una cierta disposición a pagar, pero resulta que le cobran un gasto menos. Por lo tanto, se ahorra un billetito. Aquí en este caso, el ejemplo para mí sería un ahorro de 1.700 pesitos por paquete. Eso para mí, para ustedes, ¿es bueno o es malo? Está siendo un ahorro, es bueno. Por lo tanto, ¿es bueno o es malo para mí? Bueno, Bueno, Listo. Ahora, si lo vemos aquí en el monito, el excedente, ¿cómo lo tendríamos que obtener? Como la diferencia entre la disposición a pagar, eso es lo que de lo que nos da cuenta la curva de demanda, de eso nos da cuenta la curva de demanda, y el precio que realmente pagamos. Son estas diferencias verticales, pero habría que ir sumando infinitesimalmente. Por lo tanto, el excedente del consumidor resulta ser toda esta área. Ese es el excedente del consumidor. Y eso es bueno o malo para los consumidores. ¿Es bueno o malo? Pregunto, para los consumidores. o sea, según el ejemplo, es bueno. Debe ser bueno. Listo. No según el ejemplo, para todos, para cualquiera de nosotros. Bien, vamos con, bueno, ¿y qué es lo que ocurre entonces? En cuanto yo valoro, en este caso, si se dan cuenta, con el ejemplo mis números, esto, ¿cuánto yo valoro cada paquete de cigarro? No, 8 lucas. ¿Y cómo se descompone esa valoración total entre lo que pago más lo que me ahorro? ¿Me sigue o no? Por lo tanto, la valoración total por parte de los consumidores, ¿qué es lo que es? El excedente más el gasto. El valor pagado es el gasto. ¿Me sigue o no? Y el valor pagado o gasto
es esto, la ponderación del precio por la cantidad. ¿Se dan cuenta o no? Niños, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no, niños? Niños. Niños. Sí, profe. Ya. La valoración total por parte de los consumidores es todo esto, entonces. Toda esa área, ese trapecio. Vamos por el lado de los productores. Por el lado de los productores también existe el concepto de excedente. ¿Y qué es lo que es el excedente? Es la diferencia entre los ingresos, el excedente del productor, el ingreso por la venta del bien o servicio, menos los costos variables. Que no es lo mismo que la utilidad. Este es el excedente del productor. Monísticamente, ¿qué es lo que es? El excedente de los productores, la diferencia entre los ingresos. Los productores están vendiendo X unidades con precio PQ, por lo tanto, todo esto son los ingresos. El gasto del uno coincide con el ingreso del otro. El gasto de los consumidores coincide con el ingreso de los productores. Y los costos variables son el área bajo la curva de oferta. Esta área son los costos variables. Por lo tanto, el excedente, voy a cambiar el color, de los productores es este. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Cuál es el excedente total en este mercado? La suma. El excedente del consumidor más el excedente del producto. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurriría en términos de la parte más social que privada. Vamos al mono de la izquierda. Al 1. Vamos al gráfico 1. Ese gráfico 1 está describiendo lo que es una función de demanda. Miren, supongan que al inicio estamos en el punto A. ¿Sigue hasta ahí o no? No se me pierdan con los números. Estamos en el punto A. A un precio de 15, se demandan 10 unidades. ¿Siguen hasta aquí? Sí. Si nos movemos a B, nos vamos de A a B, ¿qué es lo que ocurre? El precio bajó, por lo tanto la cantidad demandada, ¿qué le ocurrió? Aumentó. Aumentó. ¿Qué es lo que ocurre con la disponibilidad del bien en el mercado? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Eje. Y en La vez de disponibilidad. consumir 10, consumimos 20. Ah, bueno, sí, sí. Aumenta. ¿Qué pasó con la valoración total? La valoración total era todo esto al inicio, en el punto A. Cuando nos movemos a B, ¿qué pasa con la valoración total? ¿Aumenta o disminuye? Aumentó. Aumentó. Nosotros satisfacemos mejor o peor nuestras necesidades.
Los consumidores satisfacen mejor o peor sus necesidades. Mejor. Mejor. Hay un aumento en valoración. ¿Cuánto aumentó? Todo esto. ¿Y eso es bueno o malo para los consumidores? Niños. Niños, si satisfacen mejor las necesidades, ¿eso les provoca bienestar o desbeneficio? Bienestar. Ya, pues entonces no pueden haber dudas. Por lo tanto, si nos moviéramos de A a B, hay un aumento en la disponibilidad, se genera un beneficio en este mercado. ¿Quién? A los consumidores. Por el contrario, si nos moviéramos de B a A, se termina consumiendo más o menos. Menos. Por lo tanto, aumento o disminuye nuestra valoración de este bien. Disminuye. Eso es bueno o malo para nosotros como consumidores. Malo. Malo. Cuando nos movemos de B a A, se genera un costo para la sociedad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Cabros, recuérdense de economía. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por mi parte no, profe. Ya, vamos al segundo mundo. Tenemos una oferta. Estamos en el punto A. Están produciendo 7 unidades y se vende a 15 pesos cada una. Si nos movemos de A a B, se va a producir más o menos al subir el precio. Más. Más. La empresa tiene que contratar mayor o menor cantidad de factores productivos. Mayor. Por lo tanto, directamente va a incurrir en mayores o menores costos variables. Más costos variables. Más costos variables que se denota por un incremento en el uso de recursos. Producir más, se requieren contratar más recursos. Usted sabe, en general, los recursos cómo son frente a las múltiples necesidades de la sociedad. Escasos. Casos, por lo tanto, cuando producimos más de este bien, ¿qué ocurre con la dotación de recursos para producir otros bienes y servicios que también satisfacen necesidades? Se vuelve escaso. Se vuelven más escasos, se produce menos. Por lo tanto, hay un costo para la sociedad como un todo. Cuando nos movemos de A a B, hay un costo por el mayor uso de recursos. Al contrario, si nos moviéramos de B a A, se va a terminar produciendo más o menos. Menos. Van a ocupar una mayor cantidad de recursos o se van a liberar recursos. Se van a liberar recursos. Y eso es bueno o malo para los otros bienes que requieren de estos recursos. Bueno. Es bueno. ¿Hay dudas? Por mi parte no, profe. Ya. Entonces vamos a un ejemplo para entender la diferencia entre lo privado y lo social. Miren, con esto terminamos la clase. Quedan 2 laminitas. Damos un ejemplo.
Aquí tenemos una función de oferta cualesquiera, un momento sub 0. Al inicio. Esta es la oferta inicial. Aquí hay 3 puntos que no sé si alcanzan a ver bien. A, B, C. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, profe, se ve. Tenemos la demanda, la función azul. En el punto A se encuentra el equilibrio inicial. P de Q0, X de Q. ¿Hay dudas? No, profe, sin duda. ¿Hay dudas? No, profe. Supongan ustedes, juntan un billete entre todos, van a entrar a este mercado en el cual existe oferta, importan tecnología de punta y van a operar a plena capacidad produciendo 100 unidades. Ustedes entran al mercado como un nuevo oferente, la oferta aumenta o disminuye. Aumenta. Y cuando la oferta aumenta, ¿hacia dónde se desplaza? ¿Hacia la derecha y abajo o hacia la izquierda y arriba? Hacia la derecha y abajo. Por lo tanto, el punto A puede ser el nuevo punto de equilibrio, dada la nueva oferta. No. ¿Dónde Sería está B. el nuevo equilibrio? En B. En B. ¿Qué ocurre con la cantidad que se va a transar en el mercado? Aumenta. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Disminuye. Baja. Listo. ¿Hay dudas hasta aquí? No, ninguna. Bueno, este proyecto provoca 2 tipos de beneficios. Cuando ustedes entran al mercado, van a existir 2 tipos de beneficios. Fíjense, ¿qué ocurrió con la disponibilidad del bien en el mercado, dado el nuevo proyecto? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, los consumidores valoran más o menos la posesión del bien. Valoran más. Valoran más. ¿Cuánto más? Todo este trapecio, esta figura. Ese es el aumento en valoración. Este es el aumento en valoración. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Voy a cambiar el color del lápiz. Pero por otra parte, ¿qué ocurrió? A este nuevo precio de equilibrio, que es más bajo, a los oferentes antiguos, a los que ya estaban en el mercado antes de que ingresaran ustedes, dado que el precio bajó, les va a interesar ofrecer mayor o menor cantidad. Menor. ¿Dónde leo eso? En el punto C. Al nuevo precio de equilibrio, los oferentes antiguos solo van a estar dispuestos a ofrecer XO o X0. ¿Me sigue hasta ahí o no? Niños. Sí, profe. Por lo tanto, van a producir más o menos los antiguos Menos. menos, van a ocupar mayor cantidad de recursos o van a liberar recursos. Van a liberar recursos. Por lo tanto, hay un beneficio por la disminución del costo variable, que es todo este trapecio. Entonces, aquí ya estamos. ¿Cuáles serían los beneficios del proyecto? Considerando solo los efectos directos, suponiendo que este bien no provoca daño, no genera ni externalidades positivas ni negativas, los zapatos, por decir algo. No sé, cualquier otra, el tabaco no, porque el tabaco es dañino, hay una que provoca externalidad negativa, entonces no me sirve, pero el pan, algún otro bien, las camisas, los pantalones, etcétera, que en general son inocuos, van a provocar estos 2 tipos de beneficios. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que el precio social, ¿alcanzan a ver la última parte de la lámina o no? La última línea. No completo, cortado, profe. Profe, me queda una duda, eso sí, en C ese sería referente a los que son antiguos, ¿cierto? Antiguos. Ah, ya, perfecto. Dado que el precio bajó, a ellos se les torna menos atractivo ofrecer el bien. Ah, ya, entiendo. Gracias. Vaya, ¿dónde quedó? Aquí. Ahora, ¿alcanzan a verlo completo? Voy a tener que borrar eso, sí. ¿Alcanzan a ver completa la última línea? Se ve a donde dice que está partido por 100. Sí. No sé si Ahí. está No, si esa completa. es la última. Ah, ya, perfecto.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El precio social del bien es el beneficio por menor uso de recursos, más el beneficio por mayor disponibilidad o valoración, partido por la cantidad que produce el proyecto. El precio social en un caso como este sería estas áreas, esa y esta. A ver, esto es esta es el área 1, ¿no? Y esta es el área 2. El precio social del bien es la suma de esos dos beneficios dividido por 100, que no coincide con los precios de mercado. Desde la óptica privada podríamos tomar para valorar nuestra producción o PEQ0 o PEQ1, depende de nuestra capacidad predictiva. Pero esos son los precios de mercado, evaluación privada. Mientras que el precio social no es ni uno ni el otro. En un caso como este, a ser coherente con el mono que tengo en la pizarra, y este es 40 y este es 30, supongan ustedes si tuviéramos números, el precio social sería 35, que no es ni 40 ni 30. Ojo, ¿por qué? Porque estoy trabajando con desplazamientos paralelos de la oferta y con funciones lineales. Ahí el precio social sería la semisuma de los precios de mercado. Y los precios de mercado son los precios para evaluar desde la óptica privada. Usted puede valorar, depende de qué tanta capacidad de pronóstico tenga, o a 40 o a 30 pesos. Mientras que la sociedad valora cada unidad del bien, de este bien X, en 35 pesos, que no coincide con el precio de mercado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Para terminar, entonces, por hoy día tenemos esta tablita de un sistema de inversión matriz de resultados. Usted puede evaluar un proyecto desde la óptica privada o desde la óptica social. Privado, hacia allá, social, para abajo. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Bueno, cualquiera de las dos posibilidades, que el proyecto sea bueno o malo, tanto desde la óptica privada o social. Si usted evalúa un proyecto y desde la óptica privada le da conveniente y desde la óptica social también le da conveniente, ese tipo de proyectos, ¿quién debiera implementar? ¿El Estado o los agentes privados? Si no provoca daño, desde la óptica social esos proyectos son buenos. Producir pan, producir camisas, producir zapatos, producir pantalones, producir edificios, no sé. ¿Qué cree usted debiera ese tipo de proyectos implementar? Los privados. Punto. Hay proyectos, nutrición, eventualmente educación, etcétera, algunos, salud, etcétera, algunos otros megaproyectos en general. Desde la óptica privada puede que sean no convenientes, pero desde la óptica social sí lo son. ¿Quién debiera emprender esos proyectos? El Estado. El Estado. Por otra parte, si el proyecto es malo desde la óptica privada, malo desde la óptica social, ¿esos proyectos se debieran emprender? No. Esto hay que decírselo a los gobernantes de cualquier país, ¿eh? De nuestros países, los países más en vías de desarrollo o latinos en general. Proyectos públicos que son tremendamente malos, lo único que significan es un despilfarro de recursos, pero simplemente no debieran implementar. Pero bueno, ese es otro tema. Finalmente pueden existir algún otro tipo de proyectos que desde la óptica privada sí sean convenientes y desde la óptica social no lo sean. Por ejemplo, instalarnos con una tabacalera, instalarnos con un local de venta o expendio de bebidas alcohólicas. ¿Esos proyectos existen o no existen? Existen. ¿Quién los lleva a cabo? Los privados. ¿Qué debiera preocuparse el Estado? Bueno, como dice ahí, de desincentivar.
Eso es, colocar impuestos adicionales, colocar una serie de cortapisas, cosa que las cantidades transadas en esos mercados, que son no convenientes desde la óptica social, el consumo sea menor que lo que le gustaría a los privados. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Por mi parte, no. Hasta aquí llegamos por hoy día, niños. Nos vemos el miércoles próximo, si Dios quiere. ¿Hay dudas? Ninguna. Bien, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Chao, que esté bien. Échenle profe, ganas, chao, chao. chao.